Decía usted, maestra. Sí, ahora se anuncia una reforma a la educación normal. Está claro que esta reforma es otro de los pactos políticos del Bester Gordillo con el gobierno calderonista. En realidad, los maestros hemos estado ausentes de esta reforma. Se nos ha dado la información a cuentagotas. Primero nos enteramos por el periódico que se iba a implantar a partir de agosto y a la exigencia de que se nos diera información nos han ido soltando algunos datos. Lo que se pretende es ampliar la carrera a 5 años, actualmente son 4 años, aunque curiosamente disminuye el número de créditos que en la licenciatura anterior. Sí, más tiempo, menos estudios. ¿Es la semiología o qué? Además, ahora lo que primero dieron a conocer es lo que se llama el mapa curricular, que ahora le llaman pomposamente malla curricular. ¿Malla? Malla curricular. Es una malla que tiene muchos una agujeros. Malla. No es de cultura maya, sino de red. Una malla con ella. Entonces tiene espacios en blanco y así aumentan la carrera a 5 años. Lo que estamos viendo en este modelo es que es copiado de una licenciatura que se dio en la Universidad Pedagógica hace 10 años y que fracasó. De ahí copian. Lo curioso es que primero dan a conocer el mapa curricular y apenas se están construyendo las descripciones de las materias de los primeros semestres. Los maestros ignoramos qué se está haciendo y lo quieren implantar en agosto. Nosotros, pues no podemos ser nada más operadores. Lo que estamos exigiendo es que no se aplique la reforma. Como hacíamos antes, como tú lo has propuesto, un Congreso Pedagógico Nacional. Así es. Nada menos en este momento se está llevando a cabo un foro de educación normal, participando las 6 instituciones de educación normal del Distrito Federal. Llegaron también gente de Oaxaca, de Michoacán, y es el primer foro de análisis de la educación normal. Yo quisiera que nos dieras, muchas gracias maestra, algunos otros datos de esto que llamamos de mantenimiento de la educación. Y me interesaría que explicaras al público las ideas que tú has presentado, que fueron bastante coincidentes con las que yo propuse como titular de educación, de cómo hacer participar al maestro por una vía que no sea solamente la gremial, que es la defensa de los intereses legítimos de los trabajadores, sino la consideración del maestro como el alma en la educación. Porque la educación es el maestro. Y toda revolución educativa es una revolución del magisterio. Y toda revolución viene de abajo arriba. Por eso los planes de estudio vienen y van y vuelven a venir, pero nunca aterrizan en el aula. Ese es el problema. ¿Qué has propuesto? Eso es justamente lo que ocurre. Bueno, yo creo que hay experiencias, hay propuestas importantes en las que los maestros y las comunidades educativas juegan un papel central y se construye un proyecto de abajo hacia arriba. Yo creo que la experiencia vasconcelista, que no cuajó, pero que sí tuvo herencias muy importantes, como el proyecto de ley. Es el nuevo sistema de educación, es la creación de la escuela especializada. Pero yo me refiero, física, todo. Yo me refiero a la parte de la gestión educativa. Ese es lo importante. Vasconcelos fue a discutir con los diputados su ley de educación, una cosa importantísima. A convencerlos. Y Basols fue a la Cámara a una comparecencia para presentar su proyecto de educación socialista, no se nos olvide. Claro. 33. Había un diálogo muy importante y era escuchada esta voz de la educación y del magisterio. Bueno, entonces esa propuesta estupenda que estamos recuperando ahora, y mucha gente ha coincidido en que esto es valioso, la educación puede ser y debe ser dirigida por un sistema de consejos. Así es. No un mando unipersonal, no queremos un... Titular es un coordinador de los esfuerzos. Como ni un gerente, ni un mariscal, ni un general que dirija la educación. Necesitamos un sistema de consejos. En Uruguay existe. Así es. Y es una forma muy importante. El consejo incluso es el que da las líneas principales y el secretario en vez de consejo acá hay mafia. Bueno, yo le llamaba un conjunto de esfuerzos nacionales en los que participa la familia, el municipio,
se debe dar educación en todas partes, en la fábrica, Exacto. en la televisión, que sostienen un sistema académico colectivo. Bueno, en esos consejos se incorpora la sociedad, no opuesta a los maestros, que es lo que se quiso hacer con la Ley de Educación del 92. Esa Ley de Educación de Salinas pretendió que los consejos educativos fueran un conjunto de fuerzas que acotaran y espolearan a los maestros. No puede ser eso. Tiene que haber consejos armónicamente representativos y el maestro es una figura central. Por eso está renaciendo esta propuesta. Ahora, hay que decir que la propuesta de ese tipo funcionó en los años del cardenismo de manera importante. Está en el plan seccional claro, de Cárdenas. De tal modo que hubo consejos, incluso en el gobierno de Cárdenas, puestos importantes de la dirección educativa fueron asignados a los maestros. Pero, cuidado, no hay que ver la dirección educativa como algo gremializado. Ni menos como algo Exacto, administralizado. Pues, desde luego. Y entonces, también el monstruo burocrático, cuidado, no debe haber un gran monstruo burocrático, sino un conjunto de esfuerzos colectivos de los maestros. Así es. La tendencia de este sindicalismo corporativo ha sido hablar en nombre de los maestros, eso lo hizo Jongitud y lo ha hecho Alvester, para tratar de ellos ser voceros y imponer políticas educativas. Eso es ¿Cómo inaceptable. conectarías tú esto? Que el maestro, en vez de estar incorporado a la creación educativa, a la innovación, a la evaluación, a los planes de estudio, a la experimentación, a todo lo que es las fuentes del progreso de la educación, es el súbdito de un tirano mafioso llamado sindicato. ¿Y cómo se conecta con el plano político? En dos vertientes. Yo creo que los sucesivos gobiernos, particularmente los últimos 10 años de gobiernos panistas, han profundizado algunas expresiones de desigualdad y maltrato a los maestros de bases y a los maestros que se manchan las manos de gis, que son cientos de miles y que hacen un trabajo enorme en favor de la formación de la conciencia pública de México, porque eso es lo que hacen los maestros, que transmiten conocimientos y transmiten valores. Y el aparato corporativo ha servido para este maltrato. Si, de acuerdo otra vez con datos de la OCDE, en México es particularmente desigual el destino del presupuesto educativo. No solo tenemos desigualdades que nos asoman por todas partes y son como llagas que aparecen en el cuerpo nacional en términos de pobreza y otras cuestiones, también en el reparto de los recursos educativos. Para primaria y secundaria, que es donde está el grueso de los maestros afiliados al sindicato de maestros, se dedican $1,467 al año, mientras que para la educación superior, que es donde están los sindicatos más democráticos, más abiertos y demás, se dedican un poco más de $6,000 americanos al año. ¿Qué quiere decir? Que se dedican más de 3 veces a la formación de un porcentaje ya muy pequeño de mexicanos que acceden a la educación superior pública, frente a lo que se gasta para la formación de los niños y los adolescentes que están en los niveles en donde se permite, se debe de dar el mayor acceso a las oportunidades, porque ese acceso a las oportunidades es lo que les permitirá a muchos mexicanos acceder a la sociedad del conocimiento. Entonces, primer tema de ese problema corporativo. Que ni siquiera defienden los intereses de los maestros, los sindicatos. Salariales. Los sindicatos, como tú les llamas, más democráticos, son los que más defienden a sus trabajadores. ¿No? Ahí está, este es un tema, ¿no? y son datos, y son datos que señalan organizaciones como la OCDE, que no pueden decir que es radical ni nada por el estilo, sino que dice, en México hay una enorme desigualdad en el reparto del gasto educativo. Primer tema. Segundo tema, los gobiernos panistas, para el desastre educativo del que estamos hablando, han hecho sus aportaciones específicas. A mí me parece muy grave que no se analice el hecho de que hayan eliminado la educación de la literatura en la secundaria, porque la historia la han cercenado. Y la han cercenado, porque cuando un gobierno o un país hace que su población, que su gente quede al margen
de la ética, que se transmite a través del civismo de la historia y de la historia, o de la estética, que es a través de las letras, de la literatura, de las palabras, está condenando a la gente, a millones de mexicanos, a que sean mano de obra barata para siempre. Los está sacando del mundo de la comunidad autoconsciente, les está quitando puntos de identidad nacional. Y eso me parece gravísimo, por supuesto, mano de obra esclava. Es lo que está atrás de la famosa ley laboral que traen, la fragilización del trabajo y el no premiar la calidad del trabajo. Entonces, mano de obra barata y dócil, ¿no? Es lo que están queriendo formar con ese proyecto. Eso me parece realmente grave y lo estoy diciendo. Y un tercer punto que me parece señalado, porque dices tú cómo lo conectas con la política, pues es que estos gobiernos, el de Fox y el de Calderón, han cambiado la aplicación de la norma, de las normas educativas, la dirección de la educación por apoyos electorales. Claro, ¿no? Y este es el tema el gran tema del escándalo nacional, que debe tener una solución, porque si no, el país se convertirá en un país de cínicos. Acabo de leer hoy en la mañana un articulista que dice que hay más elementos de prueba penales contra el Esther Gordillo que contra la señora Floras Cassés. Y que por qué no el señor Garzaluna le arma una aprehensión en las pantallas de televisión. Vamos a otro bloque.